Bueno, niños, creo que el día de hoy es propicio para el sueño. Hemos bostezado casi todo, en más o en menos, y calculo que deben ser los cambios atmosféricos climáticos. Hay tantas cosas, yo diría que un 90% de lo que nos acontece no sabemos los motivos. Hay una interrelación tan profunda, continua, entre la que yo llamo naturaleza en su amplitud y nosotros como humanos, que desconocemos cómo acontece sin poner en evidencia que interiormente no sabemos cómo suceden esas relaciones entre lo que nos penetra, dejamos penetrar, cómo dentro de nosotros se moviliza, se relaciona, se conectan, uno las asume, etc. Cuando uno empieza a preguntarse por tanto misterio, se da cuenta entonces que entre aquello que uno llama nacimiento, vida y muerte, hay un misterio que nunca lo resolvemos. Un misterio que a lo largo de los tiempos ha ido creando todo esto que nosotros llamamos de distinta manera, que cada pueblo tiene su historia. Llámesele cultura, llámesele religión, llámesele lo que ustedes quieran. Infinitudes de nombres, entre los cuales está la ciencia, la biología, etc. Aún así, todas ellas juntas hacen agua. Y sin embargo, ¿cómo será de extraordinaria esa naturaleza que nos permite vivir esos 80, 90, poco más, poco menos años, incluyendo accidentes que cortan en alguna parte esa vida? Y sin embargo, aún hemos mencionado como último piso o etapa o nivel la muerte, y sin embargo la muerte es un nuevo tipo de vida que desconocemos porque no está relacionada con la conciencia. Sin embargo, esa muerte está relacionada permanentemente con la renovación que uno puede decir vida de distintos procesos internos y no tan internos. Porque ustedes no van a ninguna tienda de moda o que le guste a cambiar el cuerpo. Es el mismo aquel tan pequeñín que se realizó entre un esperma y un óvulo. Y el óvulo empezó a generarlo. A partir de ahí, y hasta el final de nuestros días, consciente o inconscientemente, ese cuerpo es el mismo. ¿Cuántas preguntas? Infinitudes de preguntas que vienen y van en forma instantánea, desaparecen. Algunas de ellas se convierten en dudas que buscamos toda nuestra vida develar. Y yo digo que la duda es una llave maestra que nos permite abrir las puertas, una o todas ellas, que nos conducen a la sabiduría. Por ello, el hombre ha avanzado, poco o mucho, gracias a la duda, porque quiere resolverla, quiere saber los por qué. Y aquí estamos nosotros porque también queremos resolver las dudas. Hemos encontrado esas dudas que están buscando nuestra salvación, o tal vez respuestas, no lo sé, cada una de ustedes debe saber por qué está acá.
y por qué recorre el mundo. Cuando uno puede aproximarse a una respuesta que le diga, me identifico con todo esto, y comienza a calmar, a bajar esos fuegos, entonces significa que se está encontrando, está empezando a reconocerse. Y eso es dificilísimo. La aceptación de ese reconocimiento es dificilísimo, porque empiezan a caer una tras otras las máscaras, las creencias, los pareceres, las seguridades y todas esas cosas que algunas de ellas, la gran mayoría, nos han sido adosadas sin que nosotros pudiéramos escapar, pudiéramos decidir si aceptar o rechazar. Y algunas de ellas, la gran mayoría, nos han costado lágrimas, penitencias, retos, castigos. Y todo eso nos ha ido alejando, nos ha ido a veces llevar a los rincones para ocultarnos, a las oscuridades, y sin querer hemos tenido que empezar a mentir, a jugarnos a nosotros mismos creencias para no ser lo que debiéramos ser. No nos vamos dando cuenta, pero ha llegado un momento en el cual, para no ser censurados o expulsados de las pequeñas o grandes sociedades, hemos mentido, nos hemos jugado trampa, hemos creído en lo que hemos negado, etc. Hay que seguir haciéndolo. Me apuro en decirles, porque no tiene ningún sentido mostrarse desnudo ante la sociedad. ¿Para qué? Eso sí, hay que buscar la manera de ser una buena actriz, un buen actor, y decir las cosas tal cual como uno las siente, sin herir, sin lastimar, sin forzar las situaciones. Es lo mismo, no tiene ningún sentido tener razón o no tenerla. Lo importante es que uno encuentre para sí la respuesta que lo satisfaga. Ya está. Alejarse en lo posible de aquellos negativos que desgastan con su idiotez, insensatez y lo que fuere, porque consumen energía. Y quiera uno o no quiera, cuando se llega más o menos a conocerse, no tiene mucho aguante, mucho soporte. Entonces empieza a crecer dentro de uno una revolución. Y se agotan las energías. Si no se agotan, andan cerca y la violencia está cerca, a su vez. Por lo tanto, entonces, busquemos gente que sea positiva, que tenga expectativa y esperanza, o que uno sepa, porque ya lo ha experimentado en carne propia, que la esperanza es simplemente un futuro inalcanzable, una manera de paliar el momento insoportable por el cual uno transita. Pero es preferible todo ello porque uno puede soñar, puede fantasear, puede ilusionarse y en eso crear unos paisajes tan bellos que lo puede estar vivenciando. Nosotros tenemos esa posibilidad hermosa de recrear mientras el otro habla en nuestra conciencia ese cuadro bello del paisaje que el otro está imaginando y narrando en voz alta. Y aunque ustedes no puedan
tal vez creer en estos momentos, experiméntelo si no lo ha hecho ya, y verá qué hermosa conectividad, qué conexión se genera entre ustedes y esas personas. Es más o menos lo que acontece con los niños. Por eso uno, no todos obviamente, se siente bien con los chicos. Ellos pueden crear ese mundo de ilusiones y es tan lindo verlos felices, viviendo en ese mundo fantasioso de su imaginación. Y nosotros, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántos años lo hemos hecho? Entonces, comprenderlo y acompañarlo, lo mismo acontece con un adulto. Comprenderlo y acompañarlo. Y tal vez agregar algunos detalles a ese mundo ilusorio. ¿Por qué no? Si nos va a dar unos momentos de satisfacción, que repliegue el estrés, el cansancio, la agonía del vivir diario. Y estamos transitando momentos terribles, emocionalmente hablando. Y todo por algo que la naturaleza no ha creado, sino hemos fabricado nosotros los humanos. El dinero. Tal vez traído de la mano de la economía, de la necesidad del intercambio. Bueno, posiblemente sea correcto que así suceda, pero cuando ya no sirve para conseguir el sustento mínimo para paliar el día, entonces eso ya se convierte en un cáncer, se convierte en una agonía, se convierte en un exterminio. Ahí es donde en estos momentos, poco más o poco menos, estamos transitando todos esa avenida del terror que nos va llevando a la infelicidad, al desgaste. Por eso este trabajo que nosotros acometemos no está buscando haciendo súper nada, sino está buscando que nos volvamos a convertir en niños, en adolescentes, en que podamos estar con nosotros mismos en silencio, reencontrándonos sin temor, sabiendo que debemos volver luego a confrontar con el medio social que nos rodea, que en nuestra misma familia tenemos que intentar resolver conflictos, problemas, y que es todos los días, en más o en menos, sin hablar de los accidentes que puede acontecer. Estoy hablando simplemente de las cosas normales, que no son naturales, normales. Por eso, esto debe buscar poco a poco que esa normalidad se tome un respiro y nos permita acceder a la naturalidad. Aunque no sepamos bien cómo va la conexión interna de esa naturaleza que nos pertenece, al menos que la podamos gozar, que nos podamos poner en contacto con ella, que la podamos vivenciar. Obviamente que cada uno, más allá de mis pretensiones con este trabajo, tiene que buscar por su lado las respuestas que aquí no se le dan. Porque a esta altura deben comprender, si no lo han hecho ya, que esta es una práctica, es un trabajo de relax,
con pretensiones de llegar a través de ello a la meditación. Y que ese esfuerzo, porque no deja de ser un esfuerzo, lo hacen ustedes y no yo. La meditación tiene que llegar sin ser buscada, sin ser impuesta. Tiene que llegar porque simplemente uno deja de resistirse. Porque simplemente uno se entrega a lo que hay en el momento en cual comienza a aflojar sus tensiones. Y la respiración, principio y fin de nuestra existencia, cambia sus ritmos. Y obsérvese que nunca, o casi nunca, comienzo diciéndoles presten atención a su respiración. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? Algunas veces casi al final sí. Porque esa respiración al comienzo está muy agitada. Y ustedes si le prestan atención la van a transformar y están produciendo un shock con todos los ritmos de los sistemas orgánicos. Por eso tiene que llegar, por la misma sedación de esos sistemas a través de un relax en la posición más cómoda, la modificación natural de ese ritmo de respiración. Entonces después sí, uno puede encontrarlo y darse cuenta que sin esa respiración la vida no existe como la conocemos, nuestra vida. Las plantas tienen su ósmosis para respirar. El mar, el océano también lo tiene en sus idas y vueltas, en sus mareas. La tierra lo tiene en sus latidos. En fin. Claro, dirán, no es la respiración nuestra, no, es otro modelo, por decirlo así, de respiración, pero respiración al fin. Son ritmos. Y si no podemos, por lo dificultoso que es encontrar los motivos, los inicios de esos ritmos, ni siquiera los nuestros elementales, entonces, ¿para qué perder el tiempo buscando los ritmos universales y el principio existencial de lo que llamamos vida? Quizás estoy diciendo todo lo opuesto de lo que se busca hacer con estos trabajos. Pero yo necesito mi armonía, mi equilibrio. Necesito mi reencuentro, mi paz, si se quiere la expresión, cuando estoy conmigo, para poder transitar unas horas profundas de sueño que reparen los sistemas sin que mi intelecto intervenga en ello. Es decir, llegar a la naturaleza de los ritmos con los cuales fui diseñado a través de mis viejos. Ellos no sabían cuál era el ritmo. También se entregaron a la naturaleza llamada amor, que los conectó y los fecundó para que me fecundaran a su vez. Pero bueno, así es la vida. Todo un misterio. ¿Cuántas preguntas? Preguntas y misterios, misterios y preguntas. Todos ellos conectados con la duda. Ahora bien, si este no hacer nada, con los cuales siempre propongo la práctica, le está dando alguna respuesta, algún resultado, entonces, confórmese con ello. Permítase asumir el momento. No quiera más. Ese más llegará
cuando corresponda, cuando sea necesario, cuando ustedes dejen de resistirse a la respuesta que le está llegando y no los convence. Quieren otra. Esa otra que quieren no es para ustedes, no es de ustedes. Es más, es un estorbo, un freno. No quieran ser como nadie. Es lo primero que deben desterrar, sacarse de encima. Tienen que ser como tienen que ser ustedes. ¿Y cómo lo van a saber? Ya van a llegar, si es que no lo han hecho ya. Y es tan lindo cuando uno llega a sí mismo y se va dando cuenta que en ese llegar a sí mismo es como comenzar a vivir un renacer y darse cuenta que uno renace constantemente. Eso para mí es extraordinario. Entonces uno ama la muerte, porque se da cuenta que gracias a esa muerte interior constante, está renaciendo, está renovándose. Entonces suelta sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. La dejan que se vaya, que se ocupe el viento, las tormentas, los misterios. ¿Qué importa? Van dejando espacios vacíos que volveremos a llenar con nuevas necesidades, nuevas emociones, nuevos deseos. Esa es la manera de renovarse de la vida. Y si lo hace un pobre árbol que no puede moverse del lugar donde empezó a echar raíces, y uno lo ve renovarse una y otra vez, a veces abatidos por los vientos, a veces muerto por una helada, pero de un costado quizás alguno de sus raíces eche un brote. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros entonces, que nos movemos en la dirección que deseamos y anhelamos? A veces le llamamos paseo, conocer otros espacios, otra gente, otros modelos, pero todos somos humanos. Y todos ellos, al igual que nosotros, están complicados en el extravío. Están buscando respuestas. Están como nosotros, llenos de dudas. Y a mí esto me gusta, por decir una palabra, gusto, deseo, me encanta, no importa qué. Y lo hago porque me gusta. Porque en ese gustarme me di cuenta de que no necesito ningún soporte exterior, ninguna palabra, ningún pedir. No busco nada, absolutamente nada. Y en esa nadidad de mi pretensión me llega de todo, en abundancia, en forma inesperada, a su debido y preciso justo tiempo. Y no estoy hablando solamente de cosas bellas, lindas y todo eso, no. Me llega lo que me tiene que llegar, a veces una cachetada, un porrazo. ¿Y por qué no? Es la dualidad de la existencia de la vida. Y tiene que ser así porque si no uno, o bien camina por una vereda o bien camina por la otra ignorándolas una a la otra.
Y la vida es dual. Uno tiene que tenerla siempre presente. Por eso tiene un frente y una espalda y un frente. Por eso dentro de nosotros mismos está la mujer si es hombre y el hombre si es mujer. Pero algunas veces está esto que uno hoy en día, pero que ocurrió siempre, por ignorancia, por desconocimiento, nos ha sacado de nuestro centro. Un hombre que es mujer y una mujer que es hombre. Aunque las apariencias de las estructuras la muestren distintos. Qué cosa de loco, ¿no? No, es ignorancia pura. Es desconocer que entre un extremo y el otro extremo la conectividad es la misma. Acontece en las plantas, acontece en los animales, en los insectos. El caracol es en sí mismo. En fin, por mencionar algunas cosas nada más. Cuando uno puede entonces a través de esto, de esta nadidad de no hacer, comprender, empezar a darse cuenta qué cosa tan extraordinaria y bella es esa existencia que se manifiesta a través de la naturaleza por la vida o la vida por la naturaleza. Entonces uno comienza a regresar a ella internamente, a mirar con otros ojos una flor, un pájaro, un árbol, ya sea con espina o sin espina, con colores o sin colores. Todo está hecho con precisión. No hay errores en la naturaleza. Los errores los cometemos nosotros por habernos salido de ella, creernos superior a ella. Se ríe de nosotros. Se burla de nosotros. Y nosotros pagamos muy caro nuestra soberbia. Hoy la estamos pagando. Ignoramos la naturaleza y amamos lo que hemos creado. Otros han creado. Los objetos que brillan, aquello que le damos valor porque son de una marca, etc. Enajenados sería quizás una palabra bondadosa, piadosa, para mencionarnos. Pero nos estamos dañando profundamente. Nos estamos perdiendo momentos bellos que no podremos volver o hacer volver atrás. No estamos disfrutando de los instantes. Y esa es mi única pretensión con este trabajo, que disfruten los instantes, que esos instantes no tengan interferencias con que luego se termina, o qué ocurrirá con esto, etc. No se vive con total intensidad, con total totalidad, ningún instante. Si es de llanto, que sea del llanto. Si es de dolor, que sea de dolor. Si es de sufrimiento, sufra. No trate de disimularlo. Un hombre que llora es un hombre que ha recuperado su niñez. Y yo lloro más seguido de lo que pretendía alguna vez que iba a llorar. En forma directa, porque así me atañen algunos hechos, en forma indirecta,
porque les atañen a los seres que quiero, con los cuales simpatizo, etc. ¿Y por qué no habría de llorar? Si eso bendice mi alma, mis emociones, mis sentimientos. Si eso me da la pauta de que no me he endurecido como la cultura ha querido para soportar lo insoportable. Y aquí estamos. Algunos minutos habrán transcurrido y otra de las cosas que aquí no se tiene en cuenta es justamente cuánto tiempo practicamos o cuánto tiempo intentamos conectarnos con nosotros mismos. Y no nos interesa porque ya sabemos que una vez que nos relajamos, nos conectamos y desconectamos infinitas veces mientras permanecemos en la posición que el cuerpo lo permite. Y ahí nos damos cuenta que ese cuerpo, pobrecito él, es estoico, es un héroe, es prácticamente incorruptible. Es un cuerpo que siempre nos está protegiendo, que cuando él se plancha es porque nosotros necesitamos un descanso, un interview. Hay veces que, claro, está demasiado agotado y dice basta para siempre. Pero de nosotros depende que estos minutos, entre esas idas y vueltas, podamos ser lo que es necesario ser, sin esfuerzo alguno. Libertad absoluta, sin pretensión alguna de lograr nada. Aunque la intención de ese logro sea simplemente saber quiénes somos, reencontrarnos y vivirnos, disfrutarnos plenamente de nosotros mismos con aquellos que deben estar junto a nosotros, no importa cuánto lapso de tiempo. Amor. Amor por el amor mismo, que es el amor a la vida, al ser, al dar y al recibir. Estén en lo que estén, chicos, tómense todo su tiempo para activarse. Si quieren, por ahí están ya en la superficie, justo llegaron en estos momentos al intelecto, al ego, a la conciencia superficial, la de los sentidos. Bueno, quieren y pueden, préstese atención cómo están respirando. No intervengan en ella, pero solamente la intención de observar ya influye, ya va a cambiar un ritmo. Es mínimo el cambio, pero cambio al fin. Y nada más, si pueden percibir qué orificio nasal se supone que ambas estarán a un ritmo muy suave, lento y profundo de movimiento,
Pero bueno, atrapar por qué parte de esos orificios consideran que pasa la vida. Recuérdese que tienen relación directa con los 5 elementos. Por lo tanto, aquellos 4 con los cuales estamos más relacionados constantemente, pero ese quinto, que a su vez es el primero, es el dador, el sostenedor de los otros 4. Iniciador de ellos, está en ellos, etc. Para mí, ese primero o quinto es el que se lo conoce como éter, es el que se lo conoce como espíritu, y su instrumento es la respiración. Es la única manera por la cual nosotros nos podemos conectar con el principio existencial, la respiración. Excelente, chicos. ¿Cómo me gustaría poder medir si hubiera algún instrumento? Seguramente que lo hay. No está a nuestro alcance, no al mío al menos. La profundidad de ese relax, de esa sedación, de esos cambios biorrítmicos, etc. Para mí esto debiera ser un milagro, y lo es. Un milagro que cada uno hace sin esfuerzo alguno, es de suponer al menos. Así lo considero yo, visto desde aquí. Como a mí me sucede, y no me doy cuenta de ello tal vez porque estoy relajado y a la vez estoy comunicándome con usted y conmigo mismo. Es una cosa media rara para describir, yo no lo sé hacer. Tal vez hay gente con mayor capacidad para ejecutarlo y pueda realizar una explicación coherente. Pero a esta altura, esa coherencia a mí no me interesa mucho. Me interesan los resultados de lo conseguido, del trabajo realizado. En mí y en ustedes y en mí. El esfuerzo ha dado sus frutos. Así que consuman esos frutos y conviden. Compártalos porque hay en abundancia. Observen en lo que están cuando puedan, No corten porque no es necesario cortar en lo que están, pero uno los puede observar. Eso es muy importante. Ahí uno se va dando cuenta que es como estar ante un espejo. Bueno, a mí me pasa, no sé si ustedes calculo que le estará pasando lo mismo, que eso pueden corroborarlo. Y que en eso que observan, sea del tenor que sea, no los altera, no los violenta. Son pequeñas cosas que
generalmente no se los comunica a uno o no se los tiene en cuenta, en fin, no sé cómo decirlo, pero es muy importante porque nos da una pauta de cómo realmente uno va poniendo las cosas en su lugar, en regla, como quien dice. Es un avance extraordinario sobre uno mismo. Deja poquito a poco de estar enredado, o perdido, o extraviado.